Se viven horas tensas en América Latina. Nicolás Maduro amenazó a los países que conforman el Grupo de Lima. Le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. Las duras declaraciones del presidente venezolano se dan justo 24 horas antes de asumir un nuevo mandato como presidente y de que la semana pasada los 13 países del Grupo de Lima, entre los que se encuentran Argentina, Brasil y Chile, tildaran a la presidencia de Maduro de ilegítima. Y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder. Después de amenazar al Grupo de Lima, Maduro intentó justificar su legitimidad en el poder comparando algunos datos electorales con otros presidentes de la región y le dedicó unas duras palabras a Mauricio Macri. El señor destructor de Argentina, presidente Mauricio Macri. Mauricio Macri, por su parte, ya decidió no enviar representantes diplomáticos a la Asunción de mañana. El único presidente sudamericano que estará presente será Evo Morales, aunque probablemente Maduro sueñe para este día tan especial con que vuelva a visitarlo su padre político, como alguna vez ya lo hizo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Jorge Liotti. Bueno, mañana, como decía el informe, reasume Nicolás Maduro el mandato para el que fue electo el año pasado, en mayo, en una elección muy controvertida, no reconocida por la oposición, porque hubo, además de los habituales problemas en el tipo de convocatoria, se cambió la fecha varias veces, inclusive tendría que haber sido en diciembre del año pasado, se adelantó primero a abril, después se atrasó a mayo. Bueno, todas estas alternativas hicieron que la oposición no reconociera la elección. Maduro ganó por un amplio margen, pero hubo un nivel de abstención que se estima que pudo haber sido el 80%. Siempre los números en Venezuela son materia de discusión. La curiosidad es que asume recién ahora, el 10 de enero, o sea, te diría 8 o 9 meses con posterioridad, en un clima de muchísima tensión con la región, por esta declaración del Grupo de Lima, que son los países de la región que de alguna manera se habían ofrecido a nuclearse para mediar en la crisis de Venezuela. Y esto derivó en un no reconocimiento de los países que fue explicitado la semana pasada y hoy la amenaza del presidente Maduro de tomar medidas diplomáticas que en el peor de los casos será la expulsión de los representantes que todavía están allí. En el caso de la Argentina hay un encargado de negocios. Se supone que la no concurrencia y el no reconocimiento de estos países, que es la gran mayoría de los países de la región, abre un nuevo escenario con un gobierno que no va a ser reconocido y abre un escenario de mucha incertidumbre dentro de Venezuela, que en general no le ha costado mucho desconocer las presiones internacionales, pero sobre todo a nivel de Latinoamérica, ¿no? El encargado de negocios de la Embajada Argentina estaba viajando hacia Buenos Aires. Macri le pidió que vuelva antes de la asunción. Incluso. Sí, porque lo que se espera cuando él habla de duras medidas, bueno, la peor medida que puede tomar es la expulsión de los embajadores, se va a quedar sin representación del resto de los países también. Bien, vamos a hablar con Miguel Enrique Otero, es periodista venezolano y sobre todo presidente y director del periódico El Nacional de Venezuela, que está exiliado en España. Vamos a agradecerle la deferencia de charlar con nosotros, a pesar de la diferencia horaria, es tarde allí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es su primera sensación estando usted en España? Su diario en la versión papel ya no está saliendo y mañana asume Maduro. Bueno, es que fue un proceso de reducir la ventana de la libertad de expresión cada vez más pequeña. Primero acabaron con la radio y la televisión, después con los periódicos. Nosotros realmente fuimos el último periódico nacional que circulaba, pero ellos trataron de hacer mil artificios represivos y lograron cerrar los periódicos con las restricciones del papel prensa. Y también ahora, pues, con el Internet, pues están bloqueando páginas de manera discrecional y masiva.
lo que quiere decir que ya en Venezuela la libertad de expresión se redujo a unos pocos milímetros, porque realmente ya no tiene espacio. Bien, ¿el Nacional sigue en versión web? ¿Está ahora? Sí, claro. Bien, ¿y hay un riesgo de que hay un riesgo de que pueda no salir, de que puedan meterse también con eso, con internet? No, o sea, es muy difícil, porque ese es un .com que está afuera, lo hacemos dentro del país, pero lo podemos hacer afuera. Lo más que pueden es bloquearlo, que de hecho lo hacen en muchas partes del país, pero apropiárselo es imposible porque está afuera. Ellos no pueden llegar a los Estados Unidos como un juez federal, eso es imposible. Entonces, los .com la mayoría están fuera. Ellos lo que hacen es bloquear. Y bueno, es muy complicado porque a pesar de que uno puede cambiar el VPN y ese tipo de cosas, pues los videos son... Y con las redes sociales que están ahí, Facebook, Instagram, bueno, ellos lo que hacen es reprimir al periodismo ciudadano. Se los llevan detenidos, los reprimen, los amenazan. Pero también es una fuente importante de noticias alternativas. O sea, en Venezuela la gente está enterada, ya sea por lo poco que hay de medios o por lo que los familiares y amigos que viven fuera de Venezuela les dicen que es 4 millones de personas. Ya es a ver si podemos mejorar el sonido, porque está fuera del país, pendiente de lo que pasa en Venezuela, desesperado porque se sabe. Bien, a ver si tuvimos alguna dificultad con el audio. Miguel, sabe que tuvimos alguna dificultad con el audio, pero a ver si tal vez mejora ahora. Le pedimos un pequeño análisis político. ¿Qué cree usted que va a pasar después de la asunción de Maduro mañana, si se va a endurecer el régimen? ¿Y qué significaría un endurecimiento según su criterio? Bueno, el endurecimiento es la represión, aunque ya eso es una dictadura abierta. Mañana Maduro asume la presidencia de manera ilegítima, no está reconocido por casi ningún país democrático del mundo. Hay una Asamblea Nacional electa legalmente que no reconoce la elección de Maduro, ningún partido político reconoce la elección de Maduro, ni ninguna organización civil reconoce la elección de Maduro. Entonces, él simplemente se va a aislar. Yo no creo que eso signifique que él vaya a salir del poder, porque él controla los aparatos represivos. Él ya gobierna con aparatos represivos, porque no tiene el apoyo de la población, porque no tiene ninguna apoyo institucional y porque la comunidad internacional de forma mayoritaria rechazan todo este tipo de cosas que él hace. Entonces le quedan sus socios estilo Bolivia, Cuba, Nicaragua y algunos países lejanos como Irán, ese tipo de países, pero no le queda nada. Entonces se mantiene en base a la represión que cada día es peor. Bien, Pablo Sirven va ahora a preguntarle a Miguel. Miguel, ¿cuán fuerte, cuán compacta es el respaldo que tiene Maduro de las Fuerzas Armadas? Si puede haber ahí alguna fisura en algún momento, y por qué la oposición no fue justamente compacta, ¿no? Frente a Maduro, en algunos momentos estuvieron más cerca, tuvieron triunfos parciales importantes, pero no decisivos como para presentar un frente unitario frente a Maduro, ¿no? Bueno, el descontento de las Fuerzas Armadas es gigantesco. De hecho, han habido 5 rebeliones militares que han sido aplacadas en los últimos años y medio, y hay más de 200 oficiales presos. Muchos de ellos han sido torturados, como lo han denunciado todas estas organizaciones de derechos humanos. Si hacemos una comparación, en Nicaragua no hay ningún oficial preso. En Venezuela hay más de 200 y 5 rebeliones. O sea, lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas venezolanas es una ebullición total. De hecho, hay deserciones masivas y Maduro cada momento anuncia que hay un golpe de Estado, ese tipo de cosas. Entonces, eso se mantiene por el nivel de represión. En Venezuela la inteligencia militar está en manos de los cubanos. Es como si fuéramos un protectorado cubano, una cosa increíble sin haber perdido una guerra.
Entonces el nivel de represión, el nivel de espionaje es muy, muy fuerte. Pero yo diría que la mayoría de las Fuerzas Armadas están contra el régimen. Miguel. Eso es un dato, ¿eh? Se creía que tenía más apoyo de las Fuerzas Armadas y lo que está contando Miguel es que ya hay fracturas internas, ya hay muchísimos detenidos. Bueno, tal vez vaya por ahí la fractura, ¿no? Ya voy con vos, Dani, pero si hay que imaginar un escenario en donde se le complejiza al propio Maduro la situación, ¿usted, Miguel, cree que sería por ahí de las propias Fuerzas Armadas que se pusieran opositoras a él de modo más compacto? Es que yo creo que Maduro no va a salir con estas cuestiones de diálogo y elección. Bueno, justo esta yo creo que era una frase importante. Que logre una fuerza para sacar. Miguel, le pido... Es un régimen delincuencial, es un narcorrégimen. Usted decía, justo tuvimos un problema técnico y se empezó a cortar. Maduro no va a salir, y complete usted la frase que había dicho. Él no va a salir por los mecanismos de diálogo, de elecciones, por los mecanismos democráticos tradicionales. Eso no, a mi modo de ver, eso no existe. Él solo va a salir por una rebelión, por una explosión social, por algún tipo de rupturas violentas, porque ese es un narcoestado. Eso es una gente que ha secuestrado un país y que además saben que no tienen a dónde ir el día que sean expulsados del poder. Entonces, no hay que hacerse ilusiones que aquí puede venir un proceso democrático de salida del régimen. Esto es por las malas. Usted dice que esto termina, pero por las malas. Termina por las malas, por supuesto. Yo no quiero decir con esto que sea un golpe militar, será una combinación de cosas en la cual habrá una explosión social. Bueno, estamos con algún problema técnico, que es una pena porque... Militares, con intervención humanitaria de otros países, y división. Bien, a ver, Dani, si no hagamos mientras tratamos de recuperar una comunicación con Miguel, que es el director de un periódico que es de los más antiguos de Venezuela e importantes, y tiene que estar exiliado en este momento en España porque no tiene circulación. Ahora el diario los han dejado sin papel. A ver si ahora lo escuchamos mejor, Miguel. Bueno, lo que estaba diciendo, si me están escuchando, es que ese no es un régimen que va a salir por las vías democráticas, por las reglas del juego democrático. Eso va a salir por una confrontación. No veo cómo puede de ninguna manera, en la situación en que vive, que es un régimen controlado, es un narcoestado, es un régimen delincuencial, que puedan salir por una vía pacífica. Miguel, yo no veo cómo eso puede ocurrir. ¿Sí? Miguel, usted habla de que no hay una salida democrática para Venezuela, sí una salida, podemos decir una salida militar, una salida violenta. ¿Están pensando, digamos, los opositores, usted debe tener reuniones con exiliados también en España, en el exterior, ¿están pensando en pedir ayuda militar, por ejemplo, a Estados Unidos? No, es que sabemos que eso no opera de esa manera. O sea, la invasión de Normandía está en la fantasía de alguna gente, pero eso no existe. Existe la intervención humanitaria después de que haya una acción suficientemente contundente dentro del país. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las fuerzas que apoyan a Maduro y en la cual se sustenta el régimen son fuerzas externas. Es la FARC, es el ELN, son los cubanos, son los iraníes. Entonces, la defensa del régimen también pasa por la intromisión de estos individuos que son de otros países. Entonces, por supuesto, inmediatamente eso internacionaliza la salida de Maduro y de su mafia que tiene control del país. Esa es la razón, pero eso es un proceso posterior. Lo que determinaría el final del régimen, en principio, tiene que venir por una acción tanto popular como militar dentro del país de venezolanos, pues. Bien, Pablo Sirven.
Miguel, en algún momento en Cuba el régimen funcionaba no dejando salir a la gente del país. En el caso del régimen de Maduro pareciera que fuera al revés. Ya salieron del país, emigraron 4 millones de personas, se está hablando de que va para 5 millones de personas. ¿Eso le facilita algo a Maduro o cómo funciona el egreso constante de sus compatriotas? No, porque se exilian los opositores, claramente, les deja un poco el terreno libre. Claro, se exilian los opositores, tiene menos presión social desde el punto de vista alimenticio y de servicios públicos, porque en Venezuela todo es importado. Ellos desmantelaron el aparato productivo de una manera increíble, entonces son menos bocas para alimentar. Pero por otra parte, los perjudica muchísimo, porque ya el problema de Venezuela no es un problema de solidaridad, no es un problema de que violan derechos humanos y que no hay libertad de expresión y que es una dictadura, sino que además hay otros elementos que afectan al resto de los países, como por ejemplo el hecho de que un gobierno sea cómplice del narcotráfico. Ese es un punto, y el otro punto es que haya expulsado a 4 millones de personas que invaden el resto de los países que no están preparados para una cosa así. En Colombia eso es un drama, en el norte de Brasil es otro drama, y en Ecuador también. Entonces ya el régimen venezolano no solamente está condenado por lo que hace internamente, sino por lo que afecta al resto de los países. Bien, última, Lu Vázquez. Miguel, muy buenas noches. Me interesa su historia. Usted, su periódico sufre censura a través de la quita del papel, pero usted recibió amenazas de vida, tuvo que exiliarse por esa razón, y si es así o no, ¿cómo afecta a otros líderes de opinión en Venezuela la persecución del gobierno? Bueno, ellos criminalizan a la disidencia. Entonces, lo que pasa es que yo estaba fuera cuando me impusieron medidas que iban increciendo a llevarme preso. Ya yo me quedé fuera. Y el origen de eso fue una demanda de difamación que introdujo Diosdado Cabello contra mi persona, contra los directivos del diario, contra otros 2 medios de comunicación, porque nosotros publicamos una información que había salido en ABC de España y en el Wall Street Journal, diciendo que un fiscal federal del estado de Nueva York había abierto una averiguación a Diosdado Cabello por narcotráfico. Lo publicamos el día siguiente, como lo publicaron 80 periódicos del continente, porque era una noticia muy importante. Entonces, él nos demandó por difamación. Ellos controlan los tribunales. En Venezuela no hay separación de poderes. Los tribunales son una especie de apéndice del Ejecutivo. Y bueno, dictaron medidas y yo me tuve que quedar fuera. Bien. Ese es más o menos el origen de esto. Miguel, le agradecemos muchísimo esta conversación con la diferencia horaria. En España es tarde, usted está ahí, así que gracias por aguantar el sueño para charlar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes, porque esto es muy importante que la gente sepa lo que pasa en Venezuela.